Hola, bienvenido al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Hoy te vamos a hablar acerca del trastorno por déficit de atención, que puede además agregarse un trastorno por hiperactividad. Bueno, esto es una serie de videos que estamos haciendo sobre los trastornos diagnosticados como los conflictos o los problemas psicológicos y psiquiátricos que son las denominaciones modernas que se le está dando a diferentes síntomas que todos los humanos podemos experimentar independientemente del color, de la raza, del origen étnico, nacional, del sexo que tenga el individuo, de la creencia religiosa. Todos pueden padecer alguno de estos trastornos. En general, el trastorno por déficit de atención se diagnostica muy temprano en la infancia. Ya a los niños, a partir de 3, 4, 5 años, se les diagnostica este trastorno y se ha extendido hoy ya pasado la adolescencia. Es un padecimiento que ya están teniendo niños pequeños y los jóvenes adolescentes. Y también este trastorno se da en adultos. En este video no vamos a abordar el tema genético, ya que hay casos donde hay lesiones orgánicas, o sea, algún tipo de lesión en el cerebro que determina las causas de este trastorno. Pero hay muchos casos donde no se encuentra una lesión cerebral particular, donde no se han identificado, muchísimos casos donde no se ha identificado una lesión orgánica, y todavía la ciencia moderna de la psicología o la psiquiatría está viendo dónde se origina este trastorno. Hoy nosotros queremos hablarte de este trastorno desde una perspectiva un tanto diferente. Como te decía, no nos vamos a referir a la base orgánica, al problema físico que se origina en el cerebro, sino vamos a hablar del tema puramente psicológico. ¿Qué es este trastorno? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y cuáles herramientas tenemos los adultos para ayudar a los niños fundamentalmente y a los adolescentes que padecen esto? El síntoma más común del trastorno de déficit de atención, como la palabra muy bien lo dice, hoy se le han dado siglas a esto, abreviadas, que es TDAH. En los manuales de psiquiatría modernos, el DSM-4 le pone estas siglas, en inglés esto es traducido al español. Encontramos que hay, como dice la palabra, una falta de atención. El individuo tiene una capacidad de concentración muy limitada, muy corta. Puede prestar atención muy poco tiempo. Esto le afecta en su desempeño escolar. Esto se empieza a notar bastante cuando el niño empieza a ir a la escuela y tiene que prestar atención y responder frente a las consignas de lo que se le exige hacer. Una determinada tarea, en el colegio o en la escuela todos sabemos que se nos van asignando tareas para desarrollar las diferentes habilidades que tenemos motrices, intelectuales y emocionales en cuanto a lo que es las relaciones humanas. Estos niños que padecen este trastorno, o llamado trastorno modernamente, empiezan a sufrir una inadaptación con su ambiente escolar. Por ejemplo, algunos ortodoxos empiezan a diagnosticar a estos niños como que tienen realmente un padecimiento grave. Otros ya no están viéndolo esto tan así, porque ven que ese mismo niño en otro contexto no tiene conflictos de relaciones humanas, de adaptación, o sea que hay grados, como en todos los padecimientos, habría que hacer un análisis bastante específico de los grados de la gravedad del problema. Para hacer un diagnóstico eficaz, esto surge a partir de una persona que nos hablaba esta semana en cuanto a su hijo, que se le había diagnosticado con este trastorno y nos decía justamente la madre que en otros ámbitos su niño era realmente brillante, notable intelectualmente. Cuando a él le interesaba un tema, se podía abocar a eso y prestar plenamente atención. Sin embargo, en la escuela lo habían diagnosticado como padeciendo este trastorno y le habían sugerido a la madre que vaya a un psiquiatra y que le den medicamentos para poder regular este mal que estaba padeciendo su hijo. Veamos qué temas y qué podemos nosotros los adultos, aquellos que tenemos hijos o los que no los tengan, que trabajen con niños, inclusive maestros, cómo podemos nosotros agregar algo positivo a esto
y algún tipo de tratamiento y mejoría. Primero deberíamos analizar cuál es el contexto afectivo del niño y del adolescente. Esto es uno de los temas más importantes que está un poco descuidado en nuestra sociedad. En esta sociedad, no un poco, he sido más bien leve en esto, está muy descuidado el tema afectivo en la sociedad moderna, bastante abandonado de comprender que en la medida que el individuo no tenga una cantidad de satisfacciones emotivas, en la medida que la persona no se sienta lleno en algún nivel en su vida afectiva, donde tenga afectos más armónicos, donde tenga un ambiente hogareño más armónico, con menos niveles de discusión, de pelea, esto facilita en la persona una predisposición emocional mejor, una mayor capacidad de atención. Entonces tenemos que, hoy estamos padeciendo a nivel mundial muchísimos hogares disfuncionales, o sea, casas donde se desintegran las familias y donde vemos que esto es un caldo de cultivo para que el niño tenga trastornos emocionales agudos y por lo tanto luego le cueste prestar una atención en una educación que está muy orientada hacia el aspecto intelectual del individuo, ¿no? Hacia lo que hoy se llama en las neurociencias el lóbulo frontal. Una educación muy de tipo racionalista. Eso es uno de los problemas. Otro de los problemas que estamos teniendo es que los niños de las nuevas generaciones, hoy algunos que hablan de que están en lo del New Age, han identificado que hay niños que le ponen nombres índigo, cristal y demás. Nosotros no vamos a usar esas denominaciones porque preferimos las denominaciones junguianas para hablar de las tipologías humanas. Y Jung ya hablaba de todo esto en sus 4 tipos psicológicos. Entonces, nos sentimos más cómodos usando el lenguaje junguiano en esto para identificar el tipo psicológico del niño, su captación, su capacidad intelectual, su capacidad de vincularse afectivamente con los otros. Vamos a usar siempre en nuestros videos más la terminología junguiana o de la psicología transpersonal del cuarto camino, aunque otros también pueden ser válidos. Pero sí se ha identificado, sobre todo a partir de la década del 90 en adelante, una cantidad de niños que nacen y que son diagnosticados con hiperactividad o este trastorno de déficit de atención. Podemos nosotros analizar esto del siguiente modo. Es probable, y nosotros consideramos que esto es así, que la educación actual se ha quedado retrasada. Está retrasada en cuanto a la psicología del individuo de hoy. Hoy tenemos una sociedad vertiginosa, que los avances tecnológicos de los últimos 2 siglos y especialmente de las últimas décadas, después de los años 50, han sido extraordinarios. La cantidad de información a la que los individuos nos estamos sometidos, estamos bombardeados por una cantidad de estímulos y de información. Y la educación, en la mayoría de los casos, se ha quedado a nivel del año 1900. Seguimos con un sistema positivista de enseñanza. Por lo tanto, los niños están súper estimulados desde sus casas con celulares, tablets, computadoras. Esto genera una gran hiperactividad en ellos. También aumentan los niveles de ansiedad. Basta con que ustedes como padres observen los contenidos de las películas y los dibujitos animados que consumen los niños y son de hiperactividad, hiperactividad, hiperactividad. Frente a esto, el niño se encuentra en una escuela donde no se desarrolla el mismo ritmo, por lo tanto queda desfasado. Entonces no podemos hablar estrictamente de que hay un trastorno en el niño. Tendríamos que ver qué estímulos él está recibiendo que contrastan totalmente con el tipo de educación que les está dando. No creemos nosotros que la educación tiene que acelerarse. No estamos diciendo eso, no es que tiene que acelerarse la educación al ritmo de la estupidizante, en la mayoría de los casos, información que se recibe por medio de internet o por medio de la televisión o de las películas, porque realmente no es un conocimiento o una información cultural que se le está dando a los niños. Pero estos niños vienen sobreestimulados con imágenes, muchísimas imágenes, y la educación que están recibiendo es de tipo racionalista del siglo XIX o principios del siglo XX. Por lo tanto, se aburren en las escuelas. Y eso hace que se pongan más hiperactivos. El trastorno de déficit de atención habitualmente en muchísimos casos va asociado a una hiperactividad. En otros casos no. Hablemos del caso de la hiperactividad. En la mayoría de los casos se ha identificado o el niño mismo lo manifiesta, pero en general
Volvemos hoy atrás, como a principios de la década del 20, donde no estamos realmente escuchando lo que los niños están diciendo, a pesar de que se los tiene más en cuenta que en esa época. Justamente ayer veía un video del gran director sueco Ingmar Bergman y hablaba de su educación de la infancia. Él es un hombre que había nacido en 1914 y decía que en su época, cuando él era niño, esto él lo expresaba en 1960, no se prestaba mucha atención, no se prestaba ninguna atención, la opinión del niño no contaba para nada. Pero por otro lado hoy, a pesar de que los niños tienen un protagonismo porque se comunican, son más libres para relacionarse con sus padres y con sus madres, a pesar de eso tampoco se los está escuchando en profundidad al niño. Escucharlos en el sentido de estar atento a su comportamiento en profundidad. A qué están consumiendo, qué comen, cómo se alimentan psicológicamente. Hemos hablado mucho de la mente tóxica. Su mente se empieza a llenar ya de chicos de una cantidad de información que le va produciendo una toxicidad mental, por decirlo de un modo. Entonces se empieza a intoxicar la mente, al igual que el cuerpo de los niños está intoxicado con la comida de porquería o chatarra, se empieza a intoxicar su mente también con estos sobreestímulos aceleradísimos. Esto produce muchísima ansiedad en el niño y una necesidad de estímulos. También a esto se suma en la adolescencia las drogas, donde esto también aumenta la hiperactividad. Aumenta la hiperactividad en el sistema nervioso, lo cual el individuo también todo le empieza a aburrir. No hay nada que se pueda comparar con esa sobreexcitación que producen los productos químicos. Entonces tendríamos que plantearnos primero para poder corregir, ya no desde el ámbito estrictamente psiquiátrico, donde pueda haber alguna lesión orgánica, sino desde lo psicológico, tendríamos que ver qué hábitos tiene este niño, qué contexto familiar tiene, cuáles los niveles de atención y de tiempo que se le puede dedicar a ellos. En general esto es una tarea que nos compete a los padres, hacerla con nuestros hijos, ver qué calidad de tiempo nosotros le estamos ofreciendo a nuestros hijos. ¿Qué tipo de actividades nosotros le estamos ofreciendo en cada momento para evitar que a futuro padezcan estos trastornos? Y también qué nivel de comprensión, cómo nosotros podemos llenar el vacío que está dejando la educación oficial a nivel mundial, porque estamos realmente sufriendo un vacío en esto, donde en algún punto nosotros hemos delegado toda la responsabilidad al Estado de la educación de nuestros hijos, y no estamos ocupando nosotros de su educación también. Tiene que haber una cooperación entre el individuo y entre el Estado a la hora de educar a sus hijos. Es muy importante que los padres también aprendamos a manejar nuestra atención. Hoy se habla de mindfulness. Y la pregunta sería, usted que está viendo el video, vos que sos más grande, ¿manejás tu atención? Esto que vos ves como un problema en tu hijo de que no puede prestar atención, de que no lo motiva a lo que hace, ¿estás vos motivado? ¿Sos capaz vos de dirigir tu atención, enfocarla en un tema determinado y concentrarla? ¿O también vos estás padeciendo un trastorno de déficit de atención? Quizás, y esto sería importante, que el predicador, que somos los adultos, nos prediquemos a nosotros mismos. Y veamos que nosotros en muchísimos casos también tenemos un déficit atencional, lo cual nos impide, hay distintos tipos de atención. Hay una atención que nosotros podemos dirigir hacia nuestro trabajo. Quizás ahí en ese nivel somos muy eficaces, pero ¿somos eficaces a nivel de la atención afectiva a un otro ser humano, con nuestra pareja, con nuestros amigos? ¿Estamos realmente atentos unos a otros? ¿O estamos ya todos como sociedad padeciendo un trastorno de déficit de atención que tiene más que ver con problemas de carácter emocional, con problemas en los vínculos que no están satisfaciendo las necesidades afectivas básicas? Y también tiene que ver con una falta de entrenamiento de la mente. La mente se entrena al igual que el cuerpo. Si yo quiero lograr mayor eficacia en mi desempeño físico, me entreno físicamente. Y el entrenamiento es algo que tengo que hacer con repetición. Lo mismo se puede cultivar la atención. Entonces, ofrezcamos a nuestros niños y a los futuros adultos un ambiente más favorable y también alternativas a la estupidizante información
que se le está metiendo en la cabeza, que obviamente va a aumentar sus niveles de ansiedad y los va a volver unos especie de pequeños robots necesitados todo el tiempo de estímulos, estímulos, estímulos. Podemos enseñarles a nuestros hijos a encontrar momentos de silencio, aunque es obvio que en la edad infante, los infantes y los adolescentes necesitan mucha actividad física, pero también hay que ofrecerles un nivel donde empiezan a poder estar más tranquilos. Hay distintas músicas que pueden calmarlos en lugar de estas músicas de sobreestímulo. Si su hijo o su hija o usted mismo está todo el tiempo escuchando música que altera el sistema nervioso completamente, ¿cómo después voy a poder prestar atención tranquilo a algo? Si veo una película donde hay choques, estímulos, violencia, imágenes, imágenes, imágenes bombardeando la mente, ¿cómo voy a poder tener un estado de calma? Entonces pregúntense esto, este trastorno de déficit de atención, ya que se está reconociendo como un síntoma en todo el planeta Tierra, ¿no obedece en parte a nuestras costumbres y a los conocimientos de poder conectarnos con otras ideas, con otro sentir, con otra forma de actuar? ¿Podría eso ayudar a disminuir exponencialmente este trastorno a nivel mundial? Bueno, Jung habló muchísimo de esto, del desarrollo de los tipos psicológicos y una búsqueda de una totalidad entre el pensar, el sentir, el cuerpo, la intuición, los tipos psicológicos de los que hablara Jung y que han hablado ya todos los sabios desde la más remota antigüedad. Los griegos decían una mente sana en un cuerpo sano. ¿Y qué es una mente sana? Bueno, este es un tema bastante difícil de abordar. Lo vamos a dejar para otros videos. Si te gustó este video y el planteamiento inicial de esto, queda muchísimo por decir, obviamente. Es incompleto esto que hemos transmitido porque queríamos introducir una reflexión acerca de este trastorno de déficit de atención. Le podés dar like a nuestro video, compartirlo con amigos si te ha servido en algún punto, suscribirte a nuestro canal y darle clic en la campanita para que puedas recibir las notificaciones. Nosotros enseñamos los métodos de la psicología de Jung que resuelve, tiene herramientas. En realidad no es que resuelve, depende de que uno lo practique. Te da las herramientas para que vos puedas iniciar una práctica para empezar a tener una mente más equilibrada. Esto lo ofrecemos tanto en cursos presenciales como en cursos online. Nos despedimos hoy del Escarabajo de Oro, de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Chao, hasta la próxima.